masculinidad más común, no solo en México, sino en el mundo, es la que se puede denominar como machista. El machismo se refuerza a lo largo del crecimiento de nosotros a través de los medios masivos de comunicación. Series de televisión, redes sociales y películas privilegian el estereotipo de un hombre valiente, con capacidad de proveer y sin apego emocional. Si bien en los últimos años se han construido algunas ideas diferentes de qué puede ser un hombre, se sigue privilegiando este estereotipo machista. De ahí que el contenido que consumimos no es inofensivo. Hay que tener cuidado con lo que consumimos en las redes. Todo el sistema al pueblo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este su noticiero a las 2. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, este jueves 18 de agosto, ya a mitad de mes llegamos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias también a los miembros de la producción que hacen posible que, bueno, lleguemos hasta sus casas, sus autos, desde donde sea que nos sintonice. Yo soy Luis Esquivel y estaré pues transmitiéndole la información de la mano de Héctor el día de hoy. Muy buenas tardes, Héctor. Muy bien, bienvenida, Lucy, después del día de ayer que nos dejaste solos un rato. Discúlpenme, pero ya estamos de vuelta. Me da muchísimo gusto que estés aquí y también a todos ustedes que nos están acompañando a través tanto de la radio como de la televisión, como bien decías, desde sus autos, desde donde sea, pero también puede seguirnos vía digital a través de nuestras plataformas, como la página de internet del www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook de manera particular. También hay que agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunén Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué les parece, Lucy, si vamos a conocer un avance de lo que tendremos? Perfecto, escuchémoslo. Comunidades indígenas que por tiempo no legalicen rondas comunitarias no estarán a merced del crimen organizado. Así lo señala el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Abren parcialmente el distribuidor vial de la salida Milcumbres. Existen 6 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el alcoholímetro de la capital michoacana. Además, la Dirección de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Morelia ha recolectado alrededor de 300 toneladas de basura en ríos de la capital michoacana. Iniciamos con la información. Y bueno, entramos de lleno a la información. Casos sólidos contra 264 presuntos integrantes de Pueblos Unidos detenidos en Tiamba, Uruapan. El mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya aseveró que las carpetas no se caerán. Sin derecho a fianza y con carpetas sólidas integradas por delitos graves, se garantizará la aplicación de la justicia en contra de 164 presuntos delincuentes integrantes del grupo armado conocido como Pueblos Unidos. Al respecto, el delegado de la Fiscalía General de la República, Jesús López Trujillo, explicó lo siguiente. Segundo, sí están imputados por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y en el caso de delincuencia organizada tiene una serie de requisitos para que se pueda imputar ese delito. No nomás es que traigan las letras en la camiseta o en las camionetas, se requiere un antecedente jurídico con una sentencia condenatoria que dé persistencia a ese grupo delictivo. No puedo abundar mucho en la imputación directa a los 164 adultos que están ahorita en receso la audiencia, pero ya en el tema del nuevo sistema no hay libertad de confianza. El gobernador expresó su confianza en el Poder Judicial Federal para fincar responsabilidades, además de que consideró esto es un claro mensaje para cualquier grupo armado que se identifique como autodefensa. Yo tengo confianza en el Poder Judicial Federal de que van a estar sujetos a proceso en prisión y los delitos sí son graves, eso también lo quiero señalar, ¿sí?
porque hay que mandar con claridad el mensaje de que los grupos armados, autodefensas o como se les denomine, están fuera de la ley, están cometiendo un delito estos grupos. Por otro lado, el gobernador explicó que hay capacidad en los cerezos del estado para recibir a quienes sean condenados. Ahora los 164 detenidos se encuentran en el penal de Mil Cumbres. Hay capacidad en los centros de readaptación social del estado. No nada más tenemos el de Morelia o los de Morelia, también tenemos en otras partes del estado. Y vamos a esperar. Acuérdense, recuerden que ya la juez de control declaró legal la detención, ya están sujetos al procedimiento. Una vez que se determine esto por la juez del Poder Judicial de la Federación, pues se trasladarán a donde haya espacio. 3 de los detenidos, dijo el gobernador, son menores de edad y su situación jurídica quedó resuelta. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y continuando con la información, las comunidades indígenas que, debido a la reforma orgánica municipal, fuera del tiempo para legalizar sus rondas comunitarias, no estarán a merced del crimen organizado. Esto lo garantizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Establece que serán las jefaturas de tenencia. Aproximadamente hay 129 jefaturas de tenencia indígenas. Aquí estamos trabajando con el INPI, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que nos agilice la entrega del reconocimiento, de la acreditación de que son comunidades indígenas estas 129. Si nos vamos a la organización del municipio, un municipio puede tener una o más tenencias. Estas tenencias, a su vez, tienen una o más comunidades también bajo su jurisdicción. Entonces no quedan de ninguna manera desprotegidas o fuera de la legislación, al contrario, están totalmente adentro de la concepción. He estado dialogando con los autogobiernos para que estemos todos en la misma dinámica. Y cambiando radicalmente de tema, en una buena noticia, pues está fuera de peligro ya en su casa. El normalista que fue atropellado el mes pasado, no será necesaria ninguna indemnización, así lo explicó también el mandatario michoacano. El normalista que fue arrollado a finales del mes pasado en la autopista Morelia-Pátzcuaro a la altura de Tiripetío ya se encuentra fuera de peligro y en su casa, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien descartó la necesidad de pagar una indemnización, pues los gastos médicos fueron absorbidos por el ISSSTE. Reconocer al equipo médico del ISSSTE de Morelia, que hizo un excelente trabajo. Tiene que, por supuesto, estar en terapias para recuperarse, pero después de la gravedad en la que estuvo, que ahora ya esté con sus padres en su casa, nos da gusto, porque siempre lo dijimos que lo principal era que salvara la vida, porque sí corría peligro su vida, y eso nos da también aliento. El tema de la indemnización es solo si tuviera alguna cuestión permanente, situación de algún tipo. Pero lo estamos atendiendo, lo estamos viendo. Ante las manifestaciones de los estudiantes normalistas, el mandatario estatal reiteró que no se otorgarán plazas automáticas e informó sobre el aumento de la pensión alimenticia. No hay plazas automáticas ni las habrá. Estamos trabajando con honestidad para combatir la corrupción de frente y poder avanzar en el tema educativo en Michoacán. Entonces no habrá de ninguna manera señalar que aumentamos ya la beca alimentaria. Tiripetío tiene una beca alimentaria porque también, o sea, ahí viven los normalistas. Estaba muy bajo la beca alimentaria y se aumentó. ¿Sí? Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y en materia de vialidad, le cuento que ya fue abierto al tránsito vehicular el viaducto del distribuidor a salida Mil Cumbres. Las autoridades confían en la agilización del tránsito por la zona. Escuchemos la nota completa.
A partir de este jueves se abrió paso al tránsito vehicular por el viaducto del distribuidor vial de salida Mil Cumbres. Confía la autoridad estatal en que esto liberará el tráfico en la zona. La entrega de esta obra será progresiva, explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Que es de Tres Marías, de Mil Cumbres, hacia Acueducto, hacia el centro de Morelia. Eso nos va a permitir ya concluir, faltan ahí algunos pivotes de colocar. 2 se colocarán seguramente en las próximas semanas para ya también construir las próximas gasas y terminar el túnel. Sí vamos a aperturar esta vía parcialmente y el tema de la obra efectivamente está siendo revisada, supervisada por Escopo. Los atrasos en los 2 distribuidores, así como los contratiempos con las empresas constructoras, ha sido una constante. La actual administración ha reiterado las irregularidades desde el inicio de la ejecución de las obras, por lo que su calidad solo puede ser garantizada y asumida por las constructoras, dijo el mandatario estatal. La calidad la asumen las empresas, eso dice el contrato. Y si no cumplen con la calidad, pues entonces no les recibimos la obra. O no les recibimos la obra y también los multamos por incumplimiento. Eso dicen todos los contratos de todas las obras públicas en todo el país, ¿sí? Esa es la propia ley de obra pública te lo pide de esa manera. Aún no se precisa la fecha de conclusión de ninguno de los 2 distribuidores. De hecho, los trabajos en la salida Salamanca se mantienen detenidos, sin especificarse aún las empresas o empresa encargada de concluirlo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Bueno, siguen dando mucho de qué hablar estas obras de estos distribuidores viales. De alguna manera, pues esta apertura parcial solamente de este viaducto, de esta salida a Salamanca, Mil Cumbres, esta apertura pues da un respiro apenas. Bueno, es una obra que llevamos esperando meses. Está aplazando la entrega durante mucho tiempo. Así es. Y sin duda, pues la población aledaña y en realidad todo Morelia la está esperando, Bueno. Y como también tenemos esperando en este momento a Pepe Toño, director de Exeni, quien nos va a platicar cómo se encuentra la capital michoacana justamente en materia de movilidad. Buenas tardes, Pepe Toño. Así es, ¿cómo están, mi querido Héctor Lucy? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias también a nuestros amigos que nos hacen favor de seguir en redes sociales, a través del 106.9 de frecuencia modulada y en televisión. Muchas gracias también aquí en cabina al gran Luis Arco. Bien lo señalas, Héctor Lucy, en la salida a Mil Cumbres, donde ya se abrió al tránsito vehicular en los carriles de este puente, que es únicamente de oriente a poniente, es decir, los de Mil Cumbres hacia Acueducto, da un ligero respiro. ¿Por qué? Porque mucha gente que vive en esta zona conurbada, porque aquí está el puerto de Buenavista, luego más adelante hacia todos los fraccionamientos de salida de Mil Cumbres, es la antigua carretera federal Morelia, Ciudad de México. Hay muchos ya asentamientos humanos, muchos fraccionamientos, muchas colonias. Entonces, si en la mañana es cuando se complica precisamente el paso. Esto dará un respiro precisamente para aquellos que van hacia la zona del centro histórico. En tanto, pues no se ve mucha diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que están en Camelinas y Libramiento o Libramiento Camelinas, esa carga vehicular tiene que seguir siendo utilizada en los carriles laterales, porque el paso a desnivel o también le llaman algunos, todavía continúan en obras. Son varias ramificaciones del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres, que bueno, pues esperemos que esté culminada, como dicen las autoridades, antes de que termine este 2020. Pero bueno, ya en esta parte, bueno, pues ya quedó abierto el tránsito vehicular. La manifestación del día prácticamente va una o dos diarias. En esta ocasión fue, pues ya hasta los extrañábamos porque no habían salido los de la CENTE, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La expresión que encabeza Gamaliel Guzmán, se llaman también los azules, no los de poder de base, no, estos son los de Gamaliel Guzmán, que están ellos al exterior de la Secretaría de Finanzas, en la calzada Ventura Puente. Han cerrado al tránsito vehicular en ambos sentidos, y esto es lo que nos está generando contratiempos, porque si bien es cierto que es nivel de vacaciones en el nivel básico, pues pareciera que no son vacaciones, porque ahorita, a esta hora, 2:13, y con este calorcito,
Complicado en las siguientes vialidades: Acueducto, número 1. 2, la avenida Totobás. 3, en la Lázaro Cárdenas. Y 4, Francisco Márquez, donde está la Prepa 3, donde está la Secundaria Federal número 1, que es la vialidad que queda libre para desahogar todo el tránsito vehicular. Así que tomen en consideración, posiblemente, Héctor, Lucy, se pudieran estar retirando más menos 2:30, 3 de la tarde. Así que bueno, es la posibilidad. Por fortuna, en el resto de la ciudad no tenemos manifestaciones, no hay presencia de normalistas, ni en Morelia, ni en la carretera federal Morelia-Pátzcuaro, ahí en Teripetío, no hay no tenemos de qué preocuparnos en ese sentido, al menos en estos instantes, mi querido doctor. Perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño, por este reporte. No, hombre, gracias a ustedes, que tengan una extraordinaria tarde de jueves, ya rascando el fin de semana. Ya se siente, lo esperamos con ansias. Ya se siente, sí, ya andamos con la cobija medio arrastrando. Algo así. Pues bien, Algo así. Pórtate bien, Pepe Toño. No te prometo nada, Lucy. Bueno, si no, invitas. Lo tendré en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Pepe. Gracias, un beso, un abrazo, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Pues bueno, Lucy, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vámonos. Porque todavía tenemos más información que compartirles. Quédense con nosotros aquí a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión que siguen siendo como los programas mañaneros. Como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Muy bien, muchísimas gracias a quienes continúan con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Continuando con la información, con descuentos de hasta un 40% de inicio en Morelia, la Expo Regreso a Clases, ahí en la Plaza Valladolid, con la participación de 50 comerciantes. Conozcamos todos los detalles. Estos los tiene nuestra compañera Mayra Hurtado, con quien nos enlazamos hasta ese lugar.
Gracias, Héctor. Pues nos encontramos en el centro de la ciudad, en lo que es la Plaza de San Francisco, donde se lleva a cabo la 12ª Expo Regreso a Clases, donde más de 50 expositores ofertan productos escolares con un hasta 40% de descuento. Con el objetivo de apoyar la economía de las familias michoacanas, del 18 al 21 de agosto se lleva a cabo en la Plaza de San Francisco de Morelia la 12ª Expo Regreso a Clases, con la participación de 50 comerciantes. Dicha actividad, además de apoyar a las familias, también busca la recuperación económica del sector papelero del Estado, que por motivo de la pandemia tuvieron pérdidas durante los 2 últimos años y medio de hasta 700 millones de pesos, según datos del presidente de la Unión de Papeleros Unidos de Michoacán, Porfirio Ceja Canela. Mira, aquí las mamás y los papás van a encontrar todos los artículos escolares para este regreso a clases para sus niños, desde preescolar hasta la universidad. Garantizamos precios un 30 hasta un 40% por debajo de la competencia. Precios de calidad, productos de calidad y, lo más importante, buscamos reactivar la economía de las más de 4,000 papelerías del estado de Michoacán. El fortalecimiento del sector industrial y comercial es otro de los objetivos del evento para reactivar la economía de la entidad, destacó el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, Rubén Medina González, por lo que es necesario la unión de los diferentes sectores de la sociedad, puntualizó. Es un alivio en muchas familias el que los niños regresen a clases, pero en estos tiempos difíciles también resulta ser todo un reto. Y cuando los retos se enfrentan como lo estamos haciendo hoy de la mano los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo con el sector privado, como aquí queda de manifiesto, esta convocatoria a la unidad que hoy hizo mención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, queda de manifiesto cuando entre todos nos sumamos por causas comunes que hacen un sentido social. Durante 4 días, libretas, lapiceros, mochilas y todos los artículos necesarios para el regreso a clases encontrará usted en esta expo, que simultáneamente se lleva a cabo en el municipio de Cuitzeo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Muchísimas gracias a Mayra por esta información tan puntual y pues bueno, la invitación es para toda la población de cara a este inicio a clases que está por comenzar, pues bueno, que puedan acudir a espacios como estos donde van a encontrar algunos descuentos, una variedad de oferta también bastante interesante, así es de que ahí está, en la plaza de San Francisco, así es de que ahí pueden encontrar todo esto. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo, nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Hola Héctor, así es, muy buenas tardes, qué gusto darles la bienvenida a la cultura de su noticiero. A las 2 aquí damos inicio con la información. Como cada año, la gira de documentales ambulante viajará por la República Mexicana, gira que en Michoacán se presentará del 7 al 11 de septiembre. Para este 2022, Proyecto Ambulante anuncia la programación de Injerto, dedicada al cine de vanguardia o experimental que describe transgresiones de la materia que van más allá de lo visible. Abarca distintos géneros que optan por el rigor formal para raspar los bordes de la pantalla. En esta sección participan los títulos Entramados de visiones nocturnas, 20 Hz, Si un árbol cae en el bosque, un puñado de polvo, a tierra se mueve, Mapo, Ciudad Acústica, Apilando y Tú sé mamá. De la misma forma, se presentará el largometraje Sobrenatural del portugués Jorge Jacome. Por su parte, la programación de Coordenada se ha convertido en una de las secciones más taquilleras de la gira y un espacio único para el diálogo entre los realizadores y el público local. En esta sección se integran largometrajes y cortometrajes exclusivos para cada estado que abordan problemáticas y manifestaciones culturales de la región. A Michoacán le corresponde la proyección de los siguientes títulos: Frutos del trabajo, Lo que nos queda, La tarde del domingo también se olvida y Alas de una comunidad. Cabe destacar que de manera paralela a su recorrido territorial, retoma el formato híbrido, por lo que tendrá programación disponible de manera digital para usuarios en todo México a través de su plataforma www.ambulante.org.
Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Por el derecho a decidir, SEI Mujer convoca a participar en exposición fotográfica durante el mes de agosto. Los detalles los tiene Leticia Ruana. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas convoca a fotógrafas aficionadas o profesionales a postular sus obras para la exposición Decidir es mi derecho por un otoño verde en Michoacán del 17 al 29 de agosto. Por una reflexión visual sobre la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Michoacán, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Lanís, informó que se llevará a cabo una galería fotográfica con 30 expositoras, como parte de una serie de actividades en favor de la interrupción legal del embarazo en el estado. Las interesadas deberán enviar su material al correo electrónico convocatoriaseimujer@gmail.com. Antes del 3 de septiembre, se notificará a las mujeres que hayan sido seleccionadas, quienes deberán acudir a la dependencia a firmar carta compromiso o carta de derechos para exponer su obra. La galería fotográfica se inaugurará en septiembre del presente año, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y si usted gusta de la literatura, tenemos invitación para este fin de semana de 2 presentaciones de libro que se llevarán a cabo en importante recinto cultural. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de su Departamento de Literatura, presentará los libros Pistola de Agua y Entalpía. Este último, resultado del primer Festival de Poesía Joven Michoacán, Escribe Morelia 2022, realizado en mayo pasado, que reúne textos de poetas nacidos o radicados en el estado. El festival contó con la participación de 28 invitados originarios de Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Capula, Zacapu, Zitácuaro y Morelia, cuyos textos celebran las propuestas poéticas de los jóvenes. Por su parte, Pistola de Agua es de la escritora moreliana Cristina Bello Ángeles, quien fue acreedora en 2020 al Premio Dolores Castro para Poesía Narrativa, Ensayo, Dramaturgia e Ilustración, creada por mujeres. La autora, egresada de la carrera de Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Morelia, presentará la segunda edición de su obra, publicada en esta ocasión por la editorial Licántropo. La sede para las presentaciones será la Casa Taller Alfredo Salce y darán inicio a las 16 horas del viernes 19 de agosto con acceso gratuito. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, así despedimos la cultura, lista la información para hoy jueves. Agradezco su atención y regreso contigo, Lucía. Hay más para todos ustedes. Buenas tardes. Excelente, Dafne. Muchísimas gracias por la información cultural. Y en materia general, le comento que se reúnen autoridades electorales de todo el país en Aguascalientes. Esto con fin de discutir la figura del debate electoral. El Instituto Electoral de Michoacán participa en el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales que realiza el Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Aguascalientes. Se van a discutir y analizar desde aspectos como el formato, qué tipo de formatos son los que se consideran mejores, o bueno, cuáles desventajas tienen los formatos. Se va a también analizar la cuestión de la moderación, cómo son las moderaciones, cómo nos ayudan, cómo benefician a la generación del debate. También nos vamos a hacer intercambio de experiencias sobre promover la participación ciudadana en los debates. El consejero electoral del IEM, Juan Adolfo Montiel Hernández, quien comparte la experiencia del estado de Michoacán sobre este tema en el foro, puntualizó que las autoridades electorales deben buscar nuevos formatos que se adapten también a las nuevas tecnologías y redes sociales para hacer a los debates más atractivos y sobre todo para que dejen de ser un campo de ataque entre candidatos. Y tú sabes que en las redes sociales hoy todo es inmediato y debe ser breve. Pensar en debates de 2 horas, 2 horas y media, me parece que no tendrán audiencia. Pensar en debates muy académicos creo que tampoco generaría una audiencia. Y entonces debemos buscar ahí ese equilibrio. Creo que debemos de pasar de esos debates que parecen como de lucha libre, como de armados, a debates
que generen información para que el electorado pueda tomar la decisión. Creo que ese sería el principal objetivo. La figura del debate ha abonado significativamente a la construcción de la democracia, agregó el consejero, pero debe adecuarse a nuestro contexto actual para mantenerlo como parte importante de las campañas electorales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. ¿Qué opinas, Héctor, de esta reforma que se está realizando a la manera de debatir? Pues bueno, es una importante oportunidad de revisar justamente